En este video vamos a aprender cómo amplificar o simplificar expresiones logarítmicas haciendo uso de sus propiedades. En este primer ejemplo podemos ver que tenemos cuatro términos que tienen logaritmo. Entonces, tenemos este logaritmo por acá, este otro de acá, este de acá y este de acá. Como tenemos varios logaritmos, en este caso lo que vamos a hacer es simplificar. Queremos llegar de tener 4 logaritmos a tener un solo. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ahí lo que hice fue repetir el ejercicio. Luego lo que vamos a hacer es que los números, utilizando una de las propiedades de logaritmos, los números que están al frente de un logaritmo siempre van a pasar a ser exponentes. Entonces vemos que este 9 que está acá pasa a ser exponente de la m, este 2 pasa a ser exponente de esta otra m. ¿Qué es lo que sucede? Que como ya tenía un 3, entonces este tendríamos que multiplicarlo. Entonces multiplicamos 2 por 3, nos da 6. Este 4 pasa a ser exponente de la n, como lo podemos ver por acá. Y como este no tiene término adelante, pues queda como p a la 4. Entonces, primer paso, utilizando una de las propiedades, el número que está al frente de los logaritmos pasa a ser el exponente de esa variable o de ese número en caso de que fuera otro número. Ok, aquí es muy importante lo que viene. Cuando nosotros tenemos sumas de logaritmos, eso significa que nuestros términos van a quedar en el numerador o van a quedar multiplicando. Cuando tenemos restas de logaritmos, más bien van a quedar en el denominador. Así podemos ver que el primero que es positivo, m9, queda en el numerador. Este otro que es más logaritmo base 3 de n4, entonces tomamos el n4, queda en el numerador. Y los que estaban restando, el que tiene m6 y el que tiene p a la 4, ambos quedan en el denominador. Entonces, eso es muy importante porque entonces ya aquí me va quedando un solo logaritmo. ¿Qué más podemos hacer en este ejercicio? Como hay dos veces m, m9 y m6, podemos dejarnos solo una m, porque a 9 le podemos restar 6, ¿verdad? Son letras iguales, entonces da 3, entonces queda m3, n4 que no tenía pareja, por lo tanto lo dejamos igual, y p a la 4. Y esta sería la respuesta de este primer ejemplo. Vea cómo llegamos de 4 logaritmos a un solo logaritmo. En este otro caso también lo que tenemos es una resta. De acuerdo a lo que vimos en el ejemplo anterior, cuando nosotros tenemos una resta, entonces este término de acá va a pasar al denominador, va a pasar a dividir. Es lo que nos dice una de las reglas o una de las propiedades de los logaritmos. Una vez que yo ya lo tengo de esta forma, con un solo logaritmo, me fijo si hay algo que simplificar, como hicimos en el ejercicio anterior. Ok, pero para simplificar primero tengo que observar que ese x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados, por lo tanto lo puedo escribir como x más 3 y x menos 3. A su vez, el término de abajo del denominador lo podríamos resolver por inspección. Si lo resolvemos por inspección, nos queda x menos 3 y 2x menos 1. Con eso podemos observar que tenemos dos términos iguales, el x menos 3 y el x menos 3, tanto el del numerador como el denominador. Y ahora lo que podemos hacer es eliminarlos y entonces solo nos va a quedar logaritmo de x más 3 y 2x menos 1. Es muy importante, lo vieron en el ejercicio anterior, cuando el logaritmo tiene una base que no sea 10 siempre se anota el número, un 2, un 3, hasta 9, cualquier número que no sea 10. Cuando el logaritmo no tiene numerito acá en la base es porque es un 10 y no hace falta colocarlo. Ahora, cuando es un número que no sea 10, un 7, un 8, como en el ejercicio anterior, siempre es necesario que ese número ande en todos los términos. Ahora no lo podemos dejar perdido, simplemente lo vamos bajando. Si era un logaritmo de base 5, pues todo va a quedar con base 5. Entonces vimos estos dos ejemplos donde lo que hicimos fue a partir de varios logaritmos convertir la expresión en un solo logaritmo. Pero también podemos tener el ejercicio al revés, que tengamos un solo logaritmo y lo queramos convertir en varios logaritmos. Podemos ver en este caso que tenemos logaritmo, raíz séptima de 100, x a la 5, m6 y n. En este caso, lo primero que nos conviene hacer es eliminar esta raíz y vean que para quitar el índice de la raíz, para quitar este índice de la raíz, que también se hace en las ecuaciones exponenciales,
lo que hacemos es pasar ese índice como denominador de cada uno de los términos. El 100 es un 100 a la 1, entonces quedaría 100 a la 1 séptimo. X a la 5, X a la 5 séptimos, M a la 6, M a la 6 séptimos, y N a la 1, N a la 1 séptimo. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en los ejemplos anteriores, pero vean que ahora más bien estamos descomponiendo un logaritmo en varios logaritmos. ¿Qué significa eso? Que entonces nosotros vamos a tomar esto que tenemos acá, logaritmo de 100 a la 1 séptimo, más logaritmo de x a la 5 séptimos, porque como los dos estaban en el numerador, entonces van sumando. Al contrario, los que están en el denominador, menos logaritmo de m a la 6 séptimos, menos logaritmo de n a la 1 séptimo. Entonces vean que en estos casos lo que hago es descomponerlo en varios logaritmos, ¿verdad? Utilizando la regla, pero ahora al revés. Ok, habíamos quedado acá. ¿Qué hacemos ahora? Seguir utilizando las reglas, pero al revés. Los exponentes, ¿verdad? Los exponentes, el 1 séptimo lo paso para adelante, el 5 séptimos lo paso para adelante, el 6 séptimos también, el 1 séptimo también. Este ejercicio bien podría llegar hasta acá. Nada más que como uno de los logaritmos está compuesto solo por números, que sería 1 séptimo logaritmo de 100, esto lo podríamos evaluar en la calculadora y nos damos cuenta que 1 séptimo logaritmo de 100 da 2 séptimos. Eso nos da un solo número. Entonces, como lo podemos simplificar, escribimos esto como 2 séptimos y el resto del ejercicio igual. Si no se pudiera hacer, pues bien, el ejercicio hubiera podido quedar en este paso de acá, ¿verdad? En el penúltimo paso, en este caso. Pero cuando tenemos una parte de logaritmos que solo tenga números, 1 séptimo logaritmo de 100 o cualquier expresión que solamente sea numérica, lo podemos evaluar en la calculadora y ver si lo podemos simplificar. Tenemos este otro ejemplo, donde también tenemos un solo logaritmo y entonces lo vamos a amplificar para que nos quede en varios logaritmos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a factorizar, ¿verdad? Vamos a factorizar. En la parte de arriba, en el numerador, lo podemos hacer por factor común, ¿verdad? Los dos se pueden dividir por 4, entonces sacamos un 4, queda x3 menos 8, ¿verdad? 32 entre 4 da 8. Y en la parte del denominador lo podemos hacer por inspección. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que entonces, ese x3 menos 8 también se puede factorizar, pero por una diferencia de cubos. Entonces, tomamos el x3 menos 8, lo factorizamos aplicando diferencia de cubos. Recordemos que raíz cúbica de x a la 3 es x, raíz cúbica de 8 es 2. Eso serían mi a y mi b. Y luego quedaría a menos b al cuadrado más ab más b al cuadrado. Y de ahí salen estos dos paréntesis nuevos. Ahora, una vez que tenemos esto, en la parte del numerador hay 4 términos. Hay 3 términos, disculpen. Y en la parte del denominador tenemos 2 términos. Lo que vamos a hacer, una vez que tenemos esto, es descomponerlo entonces en 5 logaritmos. Un logaritmo para base 2 de 4, ¿verdad? Como podemos ver acá en el primer término, que era este 4 que teníamos acá, más logaritmo base 2 de x menos 2, más logaritmo base 2 de x cuadrado más 2x más 4. Estos primeros 3 términos eran todos los que estaban en el numerador, por eso van sumando positivos. Pero los que vienen del denominador, menos logaritmo base 2 de x menos 9, menos logaritmo base 2 de x más 2. El ejercicio podría llegar hasta acá, pero si vemos, en el primer logaritmo solo hay número, logaritmo base 2 de 4. Entonces, como esto es un logaritmo base 2 de 4, lo evaluamos con ayuda de la calculadora, o si sabemos calcular logaritmos a mano también, o mentalmente, eso nos da 2. Entonces, una vez que nosotros tenemos este resultado, copiamos que esto da 2 y el resto de la expresión la dejamos igual. Y ya esa sería nuestra respuesta. Cumplimos nuestra misión, que era que nos daban un logaritmo y lo queríamos expandir más bien, amplificar. Y entonces aquí en este video, como observaron, resolvimos 2 ejercicios donde simplificamos de varios logaritmos a un solo logaritmo y otros 2 ejercicios donde a partir de un logaritmo podemos sacar más términos. Entonces, esa era la idea de utilizar las propiedades de los logaritmos
tanto amplificando como simplificando.